Hola grupo, bienvenidos a una nueva semana. Seguimos con la unidad 2. En esta oportunidad vamos a trabajar con un género clave en el ámbito clínico que es el formulario de consentimiento informado. Vamos a trabajar con dos textos, un material de cátedra y una fuente de consulta, en los que vamos a identificar las convenciones discursivas, las funciones comunicativas, los principales desafíos trautológicos que puede presentar este género y vamos a ver que se combina el lenguaje médico con el jurídico y el divulgativo. Bueno, tenemos la hoja de ruta, como siempre, ¿sí? Para guiarlos en el desarrollo de la semana. Recuerden que haciendo clic en la carpetita los redirecciona directamente al recurso, ¿sí? Tenemos por otro lado la guía de lectura eh, para que usen como referencia a la hora de sentarse a estudiar. Y ahora sí vamos a pasar al material de lectura. Vamos a arrancar con la caracterización del género. Bueno, como género textual esta semana entonces vamos a ver el formulario de consentimiento informado. ¿Qué es el formulario de consentimiento informado? A grandes rasgos, vamos a bajar esto un poquito. A grandes rasgos es un documento que explica los aspectos claves de un estudio clínico, ¿sí? Los riesgos, los beneficios, procedimientos, derechos, y que la persona debe leer y firmar de manera voluntaria. La función de este tipo de texto es ética y legal. La idea es que se protejan los derechos del participante y se garantice que su decisión sea libre e informada. Bueno, el consentimiento informado suele tener dos partes, ¿sí? Una primera donde está la información para el paciente, donde se explica todo lo relacionado con el estudio, los objetivos, la duración, riesgos, beneficios, confidencialidad. Y el formulario de consentimiento en sí, por otra parte, en la que se repasan los puntos claves, se deja constancia de que el participante entendió y acepta, ¿sí? A través de su firma. Pueden venir juntas estas dos partes o separadas. Lo importante es que informen, ¿sí? Claramente y que registren la voluntad del paciente. Eh, otro- Otra cosa importante es que este texto, perdón, no está dirigido a profesionales, ¿sí? Lo va a leer una persona sin formación médica. Así que el texto tiene que ser claro, tiene que ser directo, accesible, empático, pero sin perder la precisión ni el valor legal. Bueno, la normativa legal nosotros en Argentina está regulado por esta resolución del ministerio, pero a grandes rasgos, el consentimiento informado es obligatorio, ¿sí? Y debe estar por escrito, debe usar un lenguaje claro y adaptado, ¿sí? Al nivel sociocultural del participante, explicar los objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios, derecho a retirarse, asegurar que la persona entienda antes de firmar, ¿sí? Saber también que no es un contrato, sino una manifestación de voluntad informada. Bueno, el lenguaje claro. ¿Qué significa el lenguaje claro como una necesidad ética y comunicativa? Significa que el consentimiento informado no puede estar escrito con jerga técnica, así con tecnicismos innecesarios, porque el lenguaje claro no es un favor, es un deber ético, médico, legal. Hay estudios que muestran que más de la mitad del contenido suele ser incomprensible para los pacientes, para los participantes. Bueno, ¿cómo se logra el lenguaje claro? Usando palabras comunes, ¿sí? En este ejemplo, se excreta por la leche materna. Bueno, no pasa la leche materna, es un tecnicismo innecesario. Eh, Definir los tecnicismos cuando no se pueden evitar, ¿sí? En este ejemplo se puede ver. Evitar las frases largas, las pasivas, las subordinadas complicadas. eh, Usando recordatorios visuales como títulos informativos, listas negritas, ¿sí? Evitando ambigüedades, eufemismos o redundancias con vacíos legales. Pero si bien esto es importante, también eh, es importante saber que redactar con claridad no es bajar el nivel, ¿sí? Sino respetar el derecho del otro a entender.
Bueno, pasando a las convenciones extratextuales, eh, estas tienen una doble orientación comunicativa, ¿sí? Por un lado tenemos la expositiva, en la que se informa, ¿sí? Se informa con claridad, se presenta el estudio, los procedimientos, los riesgos. Y la exhortativa o la instructiva, donde se dan indicaciones, se le dice al participante qué debe hacer, qué puede hacer. El emisor, sabemos que es el patrocinador, ¿sí? Lo hace a través del equipo médico, del equipo de investigadores, del equipo jurídico, pero el emisor es el patrocinador, ¿sí? Y el destinatario, que es el paciente, el voluntario, el participante, un familiar de esta persona, su representante legal puede ser. Bueno, el consentimiento informado se produce en el marco de un ensayo clínico, ¿sí? O de una investigación biomédica, en el que se requiere la participación voluntaria de las personas. Forma parte de los documentos que deben aprobar los comités de ética, y es importante que entendamos que este tipo de documento, eh, que este tipo de texto se produce en un contexto asimétrico. O sea, quien lo escribe tiene autoridad técnica, pero quien lo lee no. Y es por eso que se necesita claridad y se necesita empatía. Bueno, la superestructura y el consentimiento informado está organizado de manera prototípica y estandarizada, ¿sí? Sigue el esquema básico: título, introducción, procedimientos, riesgos. Pasando ahora sí a los recursos lingüísticos, a las convenciones intratextuales, tenemos en primer lugar las secuencias expositivas, en este caso con redundancia funcional o énfasis, que son las repeticiones para reforzar la comprensión, ¿sí? Esta redundancia no se considera un error, sino una estrategia didáctica y ética que responde al carácter asimétrico que puede haber entre la comunicación, que puede haber en la comunicación entre el ego y el experto. Reformulaciones y glosas aclaratorias en la que se busca garantizar la comprensión de términos complejos o muy técnicos cuando no se pueden evitar. La personalización, ¿sí? Nos dirigimos al paciente con la segunda persona del singular, usted. Las oraciones simples, ¿sí? Y la voz activa. Acá está esta aclaración: si la pasiva se puede usar si no genera ambigüedad, pues ustedes lo van a leer mejor. Eh, y además se van a usar los marcadores y conectores textuales que vimos en los protocolos, las listas, las referencias. Bueno, y ahora pasando a las secuencias exhortativas, tenemos los imperativos formales, donde se dan directivas claras y se establecen pautas de acción que el participante debe conocer, ¿sí? Acá lee atentamente esta información. Los modales de obligación, ¿sí? Que se pueden alternar, no siempre usar deber, o sea, se puede alternar, perdón, con el imperativo. Lo que sí, no usamos el condicional, debería, podría, porque suena poco claro, ¿sí? O puede ser ambiguo. Bueno, mediante fórmulas de cortesía y respeto, esto se relaciona con el principio ético de respetar la autonomía del participante, ¿sí? A quien no se le impone nada, sino que se lo invita, se le recomienda, se le pide algo de forma no coercitiva, digamos. Y por último tenemos la secuencia exhortativa mediante retórica jurídica, y su función es fijar o delimitar los marcos de actuación, regular conductas, formalizar la relación entre las partes, ¿sí? Bueno, acá tienen las referencias. Ustedes después amplíen esta lectura. Yo se los quise explicar un poquito a grandes rasgos. Ahora sí vamos a pasar al material de consulta, acá, que es el cuaderno de Gallego, Borghini y Ruiz sobre la traducción del consentimiento informado en investigación clínica. Bueno, la idea de este texto es que podamos usarlo como una herramienta de consulta práctica, ¿sí? Para la realización del trabajo práctico que tenemos, que arranca esta semana y termina la próxima semana. Y usarlo también como introducción a los aspectos discursivos, a los aspectos éticos
y traductológicos que puede tener el consentimiento informado. Bueno, este texto busca analizar en profundidad las características discursivas y traductológicas del consentimiento informado, siendo este un documento clave en los ensayos clínicos, ¿sí? Explora cómo se cruzan en este género el lenguaje médico, el lenguaje jurídico y el lenguaje divulgativo, y pone sobre la mesa, digamos, los principales desafíos que enfrentan quienes traducen estos textos, ¿sí?, para un público no especializado. A partir de ejemplos reales se proponen estrategias para lograr traducciones claras, para lograr traducciones éticas, funcionales, ¿sí?, pero que mantengan el equilibrio entre las convenciones del género que charlamos antes y la necesidad de que el destinatario comprenda lo que está firmando, ¿sí? Es una lectura fundamental para entender cómo se construye discursivamente el consentimiento informado y qué decisiones traductoras ayudan a que cumpla con ese objetivo comunicativo. Bueno, para esta primera lectura le vamos a prestar especial atención a los primeros 3 capítulos, ¿sí? A ver, arranca. Eh, eh, eh. El capítulo 1, donde explica el consentimiento informado como objeto de traducción, ¿sí? Ayuda a entender la naturaleza del texto, su función doble, ¿sí?, ética y legal, y la importancia del contexto receptor. Cuando pasamos al capítulo 2, vemos los problemas de traducción frecuentes, ¿sí? Se revisan los ejemplos que ilustran cuestiones de estilo, pasiva, tono, registro. Y en el capítulo 3 están las soluciones propuestas, ¿sí?, donde se analizan las estrategias de reformulación, adaptación cultural y modulación. Es un texto que está bueno porque tiene muchos cuadros comparativos con ejemplos comentados, ¿ven? Y nos sirve para ver cómo se resuelven los distintos desafíos reales en la traducción. Bueno, y a partir de esta semana vamos a realizar un trabajo práctico grupal. Acá. El ejercicio va a abarcar varias etapas del proceso de traducción, perdón, me trabé, y funciones del traductor. El trabajo permite, vamos a entrar a uno. El trabajo permite que se dividan las tareas entre los integrantes del grupo al mismo tiempo, los compañeros, ¿sí? Corregirlos, hacerles sugerencias. Por eso vamos a trabajar en este drive, en un documento editable para que todos veamos la sugerencia del otro. Bueno, un integrante va a tener que encargarse del trabajo, ¿sí?, a modo de project manager. Como venimos aclarando desde la semana pasada, parte del trabajo práctico se entrega el domingo 25 de mayo, ¿sí?, y el resto se entrega al finalizar la segunda semana, que es el 1 de junio, el domingo 1 de junio. Es decir, tienen que trabajar las 2 semanas. La idea no es que hagan todo de una y ya está, sino que se tomen el tiempo de hacer cada consigna, de revisarla, de documentarse, ¿sí?, consultarse entre ustedes. Bueno, en esta primera entrega, en esta primera parte, vamos a trabajar con 4 convenciones intratextuales. ¿Sí? Acá tienen 1, 2, 3 y 4. Vamos a trabajar también con los problemas morfosintácticos. Acá van a tener que consultar el cuaderno que les mencioné antes, y tienen 3 problemas, morfosintácticos y ortotipográficos, perdón. Y por último, las estrategias de traducción. Acá van a tener que consultar el material del instituto, ¿sí? Y después ya tenemos la segunda parte que se entrega la semana que viene, es con lo que van a tener que trabajar la semana que viene, en la que tienen 2 cuadritos de terminología y después ya pasamos a la traducción. Así que bueno, eso es todo por ahora, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna consulta, la dejan en el foro.
Espero que tengan una muy buena semana. Les mando un saludo. Una cosita que me olvidé de comentarles es, en esta parte van a ver el comunicado sobre las licencias de las herramientas de traducción asistida, ¿sí? Van a tener em, las licencias de todos los estudiantes de WordFast y de MemoQ. Van a ver que acá, bueno, tienen todas las instrucciones, todas las indicaciones, pero van a ver que acá, donde están las licencias, puede que no encuentren su apellido, ¿sí? Eh, no sabemos por qué todavía no están disponibles, pero yo supongo que en el transcurso de la semana las van a ir subiendo todas, ¿sí? Una vez que el instituto lo apruebe, eh, las van a ir mandando y yo se las voy a ir informando. Así que bueno, eso es todo.